Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Qué bueno poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Y la palabra de hoy es: qué dichosos somos los hijos de Dios. Qué bienaventurados somos los hijos de Dios. Es interesante cómo el Señor Jesús, desde su ministerio, desde el arranque de su ministerio, comenzó dándonos motivos de dicha, y en esta semana que hoy comienza, esta semana mayor, al finalizar en el más de los grises sufrimientos, en el más de los tremendos sufrimientos, estaba enseñándonos ahora cómo toda su vida había vivido cada una de esas bienaventuranzas. Aún en la cruz, cómo bendecía; aún en la cruz como pedía perdón por otros; aún en la cruz como sufría por otros; aún en Getsemaní como doblegó su naturaleza humana al Espíritu de Dios y pidió que Dios hiciera su voluntad, por más que el deseo de él podía ser diferente. Dichosos somos nosotros los hijos de Dios. Como algunas versiones traducen bienaventurados y otros dichosos, fui al diccionario y le voy a dar sinónimos de dichosos. Feliz, venturoso por dichoso, venturoso, aventurado, afortunado, bienadado, agraciado, ya en términos latinoamericanos, pero está aceptado por la Real Academia: suertero, bienaventurado, bien afortunado y satisfecho y venturoso. Pero voy a ir a la palabra de Dios y les voy a leer Mateo 5, del versículo 1 al versículo 9. Y si tienen Biblia, señalen lo que mismo que voy señalando. Marquen sus Biblias, porque siempre es bueno para recordárnoslo en algún otro momento. Dice que cuando vio a las multitudes, acababa de llamar a los 12 apóstoles. Fíjense, Mateo lo pone como el sermón del monte. Dice: subió a la ladera de una montaña y se sentó, porque los maestros, y Jesús era un maestro, cuando tenían algo importante que decir, se sentaban. Las enseñanzas importantes no las daban de pie, las daban sentados para llamar la atención y todo el mundo le escuchaba. Pero Lucas lo relata como el sermón del llano, el mismo pasaje, quizás de una forma un poco más abreviada. Lucas dice que después de llamar a los apóstoles, junto con los apóstoles bajaron. Para ponerlos en contexto, Jesús ya estaba ministrando al principio de su ministerio con muchos discípulos. Con esos discípulos es que había hecho ya en la Galilea algunos milagros, pero de entre esos discípulos escogió 12 apóstoles. Y uno dice que subió a la ladera de la montaña con sus discípulos, y otros que bajó y se sentó en el llano. Bueno, no es que la Biblia se contradice, este es un tema anecdótico, es que lo están contando dos personas diferentes. Uno, el que le relató a Lucas, porque Lucas investigó todo esto, no fue un testigo presencial, el que de donde Lucas había tomado sus datos, evidentemente estaba un poco más abajo escuchando, estaba en el llano escuchando a Jesús y le llamó el sermón del llano, pero evidentemente Mateo, que estaba presente y estaba al lado, le llamó el sermón de la montaña porque allí estaba. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que vamos a ir ahora. Dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran,
porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjense que el énfasis de la declaración de Jesús está en lo que somos, no en lo que hacemos ni en lo que tenemos. Lo que somos, humildes, pobres, compasivos, de corazón limpio, pacificadores. El hecho de ser es lo que nos debe hacer dichosos y bienaventurados. Y después empieza a delinear esos ayes, esas bendiciones. Y comienza por los pobres. Pero habla de los pobres en espíritu. No habla de la pobreza material. Habla de los pobres espirituales, los pobres en espíritu. Y a tal punto están los pobres en espíritu, y a tal punto, antes de conocer a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, estábamos empobrecidos, que estábamos en bancarrota. Es una bancarrota espiritual. La humanidad que no aceptó a Jesús está en una bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque el que está en bancarrota no puede pagar. Cuando uno entra en bancarrota, no tiene con qué pagar. Yo soy y seré un deudor espiritual hasta que nazca de nuevo. Hay que nacer de nuevo, porque estoy en bancarrota. Necesito un espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, que llene mi espíritu. Un espíritu con mayúscula que llene mi espíritu con minúscula. Sigue hablando Jesús y dice, bienaventurados los que sienten, no los que se emocionan, los que tienen sentimientos, los que se duelen, los que lloran de arrepentimiento, los que lloran por el dolor ajeno, los que lloran también por la necesidad ajena, los que lloran por la bancarrota espiritual de otros. Bienaventurados los que sienten. Bienaventurado, Pablo, cada vez que abrís la boca y así como hablas con tu médico, con tu cardiólogo, cada vez que agarrás una tijera para cortar el pelo, sentís la necesidad de otros y llorás por la bancarrota espiritual de otros. Dice el Señor, bienaventurados los humildes. Otra versión dice los mansos, no mensos, como dirían en México. Mansedumbre no es lo mismo que debilidad. A veces usan la palabra humildad, y esto está en nuestra cabeza, en nuestro disco duro latinoamericano, como que el ser humilde lo asocian con pobreza y que la pobreza agrada a Dios. No, la humildad no se puede usar por pobreza. La humildad es algo que viene de adentro, es algo que me dispongo, es algo que viene con mi espíritu apacible. La pobreza no siempre viene de adentro. Habrá circunstancias que de repente nos puedan llevar a tener más o menos necesidad material, pero hay pobres que son muy orgullosos y hay ricos que son muy humildes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Humildad es lo contrario a ser impetuoso o a ser rebelde. Bienaventurados los mansos, aquellos que se ponen bajo el yugo de Jesús, sabiendo que es un yugo fácil. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Saciarse es lo que el Señor quiere, que nuestra alma, que todo nuestro ser se sacie todas nuestras necesidades. Ser dichoso por saciarme. Saciarme es completar mi necesidad, no lo que yo quisiera,
no lo que otros tienen, mi necesidad. Nunca me voy a saciar si vivo comparándome con otros. Saciarse es poder decir suficiente, ya es suficiente. Saciarse es poder contentarse con la medida que le fue dada a uno. Pero para saciarme tengo que tener hambre y tengo que tener sed. Es fundamental. Hambre y sed de justicia, dice el Señor. Cristo es nuestra justicia. Hambre y sed de Cristo. Tener hambre de Cristo. En 1 Corintios 1:30, Pablo dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, y acá aclara, nuestra justificación, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra santidad y nuestra redención, nuestra libertad. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y es interesante porque Pablo acá se va a Jeremías 9:24, donde el profeta dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme, en conocer a Cristo, y de comprender que soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de Cristo. Hambre y sed de Jesús. ¿Cómo desarrollo ese apetito para tener hambre? Primero, obviamente, poner a Cristo en primer lugar, tenerlo como el menú principal. ¿Lo hice? ¿Lo sigo haciendo? Cuando uno tiene hambre y sed, no puede dejar de lado la comida. Si tenemos hambre y sed de Cristo, tenemos que tener a Cristo, que es nuestro alimento, no nuestro pasatiempo, no nuestro snack. Es el alimento completo. En Amós 8:11 el profeta decía, días en que Dios mismo enviará hambre y sed de oír la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios, me alimento en Cristo. Comiendo regularmente, más de una vez al día, buscándolo con determinación, escudriñando la palabra, a dónde está, qué hacía, cómo lo hacía, qué contestaba, qué respondía. Hoy muchos hermanos, mucha gente no busca la justicia de Cristo, sino la bendición. Hoy muchos no buscan la justicia, sino la satisfacción egoísta. Pero si eso es solo lo que buscamos o lo que estamos buscando, siempre vamos a querer algo más. Nunca lo vamos a tener todo. Nunca nos vamos a saciar. El saciarse de Jesús es lo que nos da la satisfacción total. Como dice el Salmo 107:9, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. La Reina Valera 60 dice al menesteroso. Solo Cristo puede sanarnos si somos menesterosos espirituales, si somos hambrientos espirituales. Y saciarnos no con las obras, saciarnos con lo mejor, apagar nuestra sed con lo mejor, con esos ríos de agua viva a través del Espíritu Santo fluyendo para mostrarnos cada vez más a Jesús y al Padre. Pero dice, bienaventurados, dichosos, queridos, los que tienen un corazón limpio, porque así podremos ver. Con un corazón limpio se puede ver. Un corazón con manchas es como un parabrisas sucio. Limpio quiere decir sin impurezas, sin contaminación, sin mezcla. Y si vamos a la palabra, después lo leen porque no quiero extenderme, pero Mateo 6:24 dice la impureza o la contaminación de tener dos señores. Hay un Señor. Santiago 4:4 dice la impureza, la contaminación de la amistad con el mundo. Esto está bien, pero aquello no está tan mal. Santiago 1:8 nos habla de la impureza, la contaminación, la mezcla del doble ánimo, de la inconstancia. Y después, en
Santiago 4:8 nos dice, purifiquen su corazón. El corazón en sentido bíblico es ese ser completo, el hombre completo, la esencia del ser, todo, allá donde está el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso la palabra de Dios no puede residir en la cabeza. La palabra de Dios, como el Espíritu Santo, reside en el corazón, allí, en la esencia misma de tu persona. Porque la base del entendimiento, de la comunión con Dios, reside en el corazón. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y se le han botado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Es increíble cómo Mateo va a Isaías 6, 9 y 10 y nos trae la misma palabra. Juan también lo hace, en Juan 12:40. El apóstol Juan dice, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Se va a Isaías 6:10, cuando dice que solo con un corazón limpio podemos ver a Dios. La fe reside en el corazón. La dicha reside en la fe y por eso reside en el corazón. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. El apóstol Pablo dice, necesitas un trasplante, necesitas creer en tu corazón. Mateo 15, 18 y 19 dice, lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, la calumnia. Pero si voy al sentido opuesto también del corazón, salen los buenos pensamientos, sale la vida, sale la fidelidad, sale la moralidad, sale la generosidad, sale la verdad y no la calumnia. Esta es la conversión. Esto es lo que Pablo está diciendo, que si confiesas creyendo en tu corazón, el Señor pone en tu corazón un corazón nuevo, un nuevo nacimiento. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No tiene remedio. El corazón hay que reemplazarlo. Jeremías 10 dice, yo, el Señor, examino el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dios sondea, Dios examina, Dios nos diagnostica. Dios sabe que lo malo de nosotros es por aquello que fue puesto a través de nuestra mente y de la duda en el jardín del Edén. Y que así como el agujero de la manzana es un agujero de salida, no de entrada, porque el gusano crece adentro de la manzana. El agujero en nuestra vida es la evidencia. Redondeo con esto. Ezequiel 36, 26 y 28 dice el profeta, les daré un corazón nuevo, está declarando el Señor, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, con mayúscula ahora, en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes y vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Primero un nuevo corazón y después del corazón de carne, un nuevo espíritu. Porque el corazón de piedra no puede albergar al Espíritu Santo. El Espíritu no puede residir en un corazón de piedra. La piedra no contiene al Espíritu. Crea en mí, dice el salmista en el Salmo 51:10, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y termino con esto. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, gozosos, bienadados los pacificadores,
los que trabajan por la paz. El egoísmo viene de un corazón duro. Uno no puede ser egoísta habiendo conocido a Cristo. El egoísmo atenta contra la paz. Jesús en la cruz decía, perdónalo, Señor. Pacificadores son los que provocan armonía, los que producen armonía, los que cuidan la unidad. Y tenemos en Cristo capacidad para llegar a serlo. Pacificadores son los que provocan reconciliación. No hay excusas. Querido mío, no hay excusa. En Cristo no hay excusa para ser dichosos. Qué dichosos, querido, que somos, solo por ser hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.